Hola, buenas tardes. Bueno, creo que ya es el mediodía, es la hora de inicio de la plática del día de hoy. Me presento, mi nombre es Ricardo Rosa, soy médico psiquiatra adscrito al servicio de hospitalización del Hospital de Salud Mental. Y el día de hoy les vamos a compartir una plática que se llama Conociendo los trastornos psicóticos, las demencias y los trastornos de la personalidad y otros problemas relacionales. Entonces, pues empezaremos. Cualquier duda la pueden ir poniendo ahí en el chat y al final de la presentación las manejaremos con mucho gusto. Bueno, primero, el objetivo general de la presentación es conocer los trastornos psicóticos, los trastornos cognitivos, o sea, demencia. Es identificar la prevalencia, factores de riesgo, las causas y el cuadro clínico. Bueno, entonces vamos a empezar un poco definiendo que una enfermedad mental es diferente a una deficiencia o alguna locura. Esos son términos que se utilizaban de manera peyorativa, más centrados en la desinformación que en alguna otra cosa. Nosotros no manejamos, por ejemplo, como diagnóstico el término locura. Las personas con trastorno o enfermedad mental se ven afectados en su afecto, o sea, cómo se ven sus emociones, la conducta y la manera de relacionarse con los demás. Como parte de vencer el estigma, tenemos que empezar diciendo que el sufrimiento psicológico o emocional es real, muy común y no es motivo de vergüenza. La sociedad está poco preparada para aceptar, comprender y ayudar a quienes padecen de una enfermedad o un trastorno mental. Debido a que si yo tuviera, por ejemplo, ahorita un golpe en la cara, se notaría para todo el mundo este golpe en la cara y entenderían el que me vieran sufrir o con algún tipo de dolor. Sin embargo, la enfermedad mental o algún tipo de trastorno no se ven claramente en la persona que lo padece y por eso se llega a pensar, pues si tú estás completo, estás entero, no tienes ninguna enfermedad diagnosticada, entonces, ¿cómo puedes estar sufriendo? ¿Cómo puedes sentirte mal? Échale ganas. Y esto, como les comentaba, es en base a la desinformación. Las personas que sí llegan a cumplir criterios para algún diagnóstico tienen un sufrimiento que es real y puede llegar a ser incapacitante y aparte puede llegar a afectar más allá de ellos mismos a la familia y a su microambiente. Empezamos entonces con el trastornos psicóticos y de entre ellos el más representativo, el de esquizofrenia. Como parte de definir de dónde viene la raíz de la palabra, pues psicosis se compone de dos partes, psique, que es la alma, y osis, que en realidad sería como un tipo de condición, ¿no? O sea, ya si lo unimos, visión del alma, algo que afecta a lo que somos, cómo nos expresamos. Realmente está caracterizada por alucinaciones o delirio. Entonces, podemos imaginar cómo sería evidente para los demás, incluso cómo sufriría uno de no compartir la misma percepción de la realidad que las personas que lo rodean. Y para mirarían algún tipo de conducta extraña, ya sea hablada o en cuanto a movimientos o conforme a cómo se relacionan las personas. Nosotros lo separamos en diferentes tipos de trastornos, o lo llamamos diferente. Primero, el trastorno psicótico breve va en relación a un padecimiento que te aleja de la realidad por una temporalidad breve, o sea, puede ser entre un día a menos de un mes. El trastorno esquizofreniforme es cuando esta psicosis se prolonga más allá de un mes, pero menos de 6 meses. Y la esquizofrenia ya es un padecimiento que se vuelve crónico o generalmente es prevalente a lo largo de la vida, de una psicosis entonces prolongada, superior a 6 meses. Otras cosas que nos pueden dar psicosis es un trastorno afectivo, o sea, una depresión lo suficientemente severa o larga que vuelve o nos separa de la realidad de la persona que tuvo esta depresión, o un trastorno bipolar, que también cuando la severidad alcanza el suficiente pues fortaleza, por decirlo de alguna manera,
nos llevaría a esta separación con la realidad que compartimos con el resto de las demás personas. Otro trastorno es el trastorno delirante, en el que el predominio es el delirio, o sea, un componente del pensamiento más allá de un componente de cómo percibimos, ¿no? Por los sentidos. Ahorita entraremos en detalle sobre la diferencia del delirio o la alucinación. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que estas son las causas específicamente de psiquiatría para presentar un trastorno psicótico. Sin embargo, hay muchas otras cosas que nos pueden alejar de la realidad, como problemas metabólicos, problemas por consumo de alguna droga, y es como parte de nuestro labor médico descartar otras causas más medicina general, y cuando nos empezamos a enfocar en ellos o especializar, pues en cuanto a trastornos mentales. Ok, la prevalencia. ¿Cuál es la cantidad de personas en el mundo que se estima que llegan a tener un trastorno de esquizofrenia? Es alrededor del 1%, y la tasa de incidencia anual es entre 15 a 30 personas por cada 100,000 habitantes. Entonces, si tomamos en cuenta, esto podría sonar muy poco, pero en realidad es un montón. 1% de la población de Tijuana, si no mal recuerdo, está en alrededor de los 2 millones de personas. Entonces, ¿cuánto es el 1% de esos 2 millones? Pues son bastantes, ¿no? Las personas que pueden tener este padecimiento. Y algo que vemos es que este porcentaje más o menos se encuentra igual en las diferentes partes del mundo. Entonces, ¿qué afecta a la esquizofrenia? Bueno, ¿cómo nos afecta el tener un trastorno psicótico o un trastorno de esquizofrenia? Afecta la manera en la que pensamos en cuanto a nuestro día a día, cómo percibimos las experiencias, cómo, si nuestros pensamientos y nuestras percepciones se ven alteradas, pues comúnmente también nuestras emociones, el cómo me siento, y también nuestra conducta se verá afectada. Entonces podemos ver cómo, si tenemos ese trastorno, nuestra funcionalidad global en cuanto al trabajo, en cuanto a la familia, a la pareja, a las amistades o social, se puede ver comprometido de una manera importante. El primer brote de psicosis varía según el género y dentro de las poblaciones y circunstancias, pero generalmente se presenta en la adolescencia o en la adultez temprana. Se dice que en el hombre entre los 14 a los 25 años, las mujeres entre los 25 a los 35 años, y esto es para ya la psicosis como tal. Sin embargo, siempre hay una fase que nosotros conocemos como pródromo, que sería todas las señales que estaban desde antes y que nos estaban avisando que quizás hubiera algún riesgo de padecer psicosis en una parte futura, ¿no? Que sería la adultez. El tener ya esquizofrenia o esta separación de la realidad, como les expliqué, pues por más de 6 meses, lleva a altos costos sociales. Esto significa que el funcionamiento social está afectado. Muchas de estas personas no se reintegran a una vida laboral. Entonces, si nos da a una persona entre los 25 años, que es cuando más o menos empieza a producir de manera importante y ya no está produciendo, se vuelve entonces el que alguien más tiene que solventar tanto sus gastos médicos como el aporte a la familia que iba a tener este individuo. No lo podemos atribuir solo a una causa específica en la mayoría de los casos. Puede ser, se ven asociaciones a la parte genética. O sea, si a una persona de nuestra familia ya lo tenía, esto tiene el riesgo de que nosotros hayamos heredado quizás algún gen, algún cromosoma que no esté produciendo como debería de producir. Entonces, ese es uno de los factores a los que se ve atribuido. Tengo más riesgo de presentar esquizofrenia si miembros de mi familia lo tienen, a que si nadie en mi familia lo había presentado en el pasado. A factores intrauterinos, o sea, una vez que el bebé se está gestando, se está produciendo,
puede haber deficiencias ahí en el neurodesarrollo. Igual esto no se limita nomás a cuando estaba en útero, sino en las primeras etapas de la vida. Factores ambientales, si son estresantes, si hay periodos de guerra, de migración, serían algunos de los ejemplos más utilizados, o relacionales interpersonales, ¿no? Si tuvimos una infancia difícil, muy traumática, en una forma social que nos proteja contra las personas pudieron haber tenido un desarrollo y un funcionamiento social normal y a pesar de eso, desarrollar un tipo de psicosis en el futuro. Entonces no son ni obligatorios para presentar la enfermedad y el hecho de tenerlos pues tampoco nos salva de no presentarlas. Entonces se trata de muchos factores que tendríamos que analizar durante las consultas para determinar a qué tiene más peso. Pero de todos modos el tratamiento generalmente sigue siendo muy parecido, invariablemente donde sea la causa. Entonces, podemos tener síntomas afectivos cuando alguien tiene esquizofrenia. Yo me refiero con afectivos, es a cómo procesamos nuestras emociones y cómo notan nuestras emociones las personas que comparten nuestro círculo social. Tenemos otras partes que son cognitivas, que es cómo procesamos la información, cómo manejamos la información para pensar, para adaptarnos a las situaciones, para desenvolvernos en sociedad. A veces el hecho de tener esta realidad no compartida puede llegar a presentar conductas agresivas. Sin embargo, esto es parte de lo que en la cultura popular, en películas, ponen a un paciente esquizofrénico como violento y tenemos que decir que mayormente las personas que tienen estos trastornos están predispuestos a que sufran, a que la violencia sea dirigida hacia ellos más que ellos dirigirlos hacia los demás. No todo el paciente esquizofrénico con trastorno mental tiene comportamientos violentos. Y luego estos que ponemos ahí como positivos o negativos, nos referimos a, básicamente sería un concepto matemático, ¿no? Positivo significa que algo se suma, o sea, si yo estoy ahorita normal compartiendo las voces que las demás no pueden escuchar o que estoy viendo cosas que las personas no pueden ver o estoy teniendo pensamientos que no se pueden fundamentar en cuanto a la experiencia colectiva que estamos teniendo, pues se me están sumando cosas. De ahí viene la palabra positivos, es una adición de síntomas. Y la negativo es una resta, ¿no? Me refiero a que si yo normalmente soy una persona alegre, social y todas estas cuestiones, integración con las demás personas, verme más apático, más retraído, eso significa negativos. Entonces, creo que me adelanté, ¿no? Aquí viene un poco más de los síntomas positivos. Generalmente son las alucinaciones sensoperceptivas. Esto se llama alucinación. Significa que, bueno, tengo 5 sentidos, ¿no? Dentro de ellos, en la esquizofrenia, los que más se afectan son o el auditivo o el visual. Entonces, como les comentaba, puedo llegar a escuchar cosas que otras personas no pueden escuchar. Esto es alucinación, ¿no? Que mis sentidos me engañen. Y las ideas delirantes son pensamientos que están fijos, que no se reducen ante la lógica o ante la evidencia que me pueden presentar. Entonces, la más comúnmente presentada son de persecución, de referencia, de grandeza o mágicas. ¿Qué me refiero con esto? Puedo yo entonces ver a una persona que nunca había conocido en mi vida y pensar que me está siguiendo, que me está espiando, que me quiere hacer algún tipo de mal. Referencia como que las personas están haciendo comentarios o miradas que pueden estar ellos en su interacción normal sin contemplarme, pero yo las tomo hacia mi persona. Grandeza sería estos pensamientos de que soy superior, de que soy un mesías o algo por el estilo, y mágicas como de tener algún tipo de cualidad especial fuera de lo probable o de lo real. Entonces, estas ideas se prevalecen a pesar de que las personas dicen, no, mira, fíjate, esta es la evidencia de que tú no puedes hacer eso. Y la persona delirante entonces preservaría estos pensamientos y lo llevaría a una disfunción.
Entonces, los síntomas negativos. Como les mencionaba, es una resta a lo que previamente se tenía como personalidad. Puede ser un aplanamiento afectivo, me refiero con esto a expresar menos emociones que antes o que en el pasado, a pesar de tener estímulos que pudieran ser alegres, yo me miraría a reactivo, o tristes, a veces también me miraría a reactivo, porque se me está restando esta capacidad de reaccionar de una manera adecuada o adaptativa. El retraimiento social, el hecho de disminuir las actividades que antes realizaba, o reducir mi interacción con otras personas, como antes en el pasado se manejaba, desinterés, perderle pues, el gusto a las cosas, y descuidarme mi higiene, mi aliño. O sea, prácticamente estaría perdiendo lo que antes me definía como una persona, o como lo que era normal para mí una vez que empieza este proceso patológico que conocemos como esquizofrenia, y que eh, si les comparto entonces de dónde viene la palabra, que significa esquisen, sería como dividir, y frenia de mente, ¿no? Sería partir la mente en dos. Sonaría como personalidad múltiple, pero no es así. Significa que antes mi mente era de alguna manera y después de este punto de corte, mi actitud, mi personalidad completa cambia. Um, Tenemos que dejar en claro que a pesar de que es una enfermedad o un trastorno que nosotros tenemos ya tipificado y bien estudiado, no se presenta de la misma manera en las personas. Puede tener variables significativas entre una persona u otra. Eh, Otras cosas que tenemos que conocer es que es una enfermedad crónica que viene con periodos de agudización, o sea, o crisis o brotes, y después recuperan más o menos la función, luego viene otra crisis, luego mejoran un poco, pero siempre viene con un deterioro. Se estima que de 2 a 3 personas se pueden llegar a recuperar del primer brote psicótico, pero conforme hay nuevos brotes, hay mayor deterioro. Ahorita vamos a ver una gráfica de más o menos cómo le pasa esto a lo largo de la vida a una persona. La mayoría de las personas va a desarrollar episodios subsecuentes o estarán en riesgo más bien de desarrollarlo, y estresores importantes u otras cuestiones. Y la recuperación en cada episodio pues puede dificultarse debido a este deterioro que mencionábamos. Esta es una gráfica muy ilustrativa de cómo a lo largo de la vida puede una persona cómo sería el curso de la esquizofrenia. Estas gráficas se llaman historia natural de la enfermedad. Entonces, vemos en la parte izquierda el funcionamiento que va desde los 0 a los 10 años. Pareciera una persona que funciona normal, sin ninguna otra característica que lo diferencia de los niños de esa edad. Y entrando a la adolescencia, de 10 a 20 años, podemos ver entonces que ahí lo denominamos como prodrómico, que sería, notamos ciertas cualidades que ya entonces empiezan a diferenciar, que llegan a tener un poco de pensamientos más mágicos, un poquito de gustos algo atípicos, pareciera alguien peculiar, ¿no? Algo que tienen, que lo diferencia de las demás personas y el funcionamiento social. Vemos que hay una decaída en comparación con la persona promedio. Y como les comentaba hace rato, entre la adolescencia y la parte temprana de la adultez es cuando empieza entonces los primeros brotes, ¿no? Hay un descenso significativo en la funcionalidad, que son estos picos, eso que parece sierra ahí, que sería el primer brote psicótico. Y a veces puede pasar desapercibido, a pesar de estar ahí y que son falsos, no, o no se externan o no nos afectan tanto como para notar un decaimiento en la funcionalidad o alucinaciones, que la persona empieza a luchar para fingir el estar bien, por decirlo de alguna manera, ya sea por temor de ser tipificado como loco o algo por el estilo, o pueden ser muy agudos y ser súper evidentes en
en el primer brote psicótico. Generalmente aquí es entonces donde se eh, espera empezar a tener una ayuda temprana por algún psiquiatra, sus medicamentos y el abordaje multidisciplinario con psicología y todas las áreas de la salud, para entonces, cuando se maneja la crisis o cuando pasa sola, recupera un poco la funcionalidad como estaba antes, pero conforme pasan estas crisis, la funcionalidad va decayendo. Durante los primeros 10 años de enfermedad, es cuando la enfermedad deteriora más a un paciente. Entonces, el objetivo es detectarla lo más pronto posible para dar el tratamiento lo suficientemente importante o tan importante como sería si dejas a libre evolución esta enfermedad. Después se llega a una fase que se llama residual, ¿no? Que vemos que son menos las recaídas. Cuando hay recaídas, no son tan severas en comparación con la funcionalidad previa, pero pues aquí ya hay un deterioro. Podemos ver que está más o menos al 50% de la funcionalidad que tenía cuando no tenía una enfermedad. Depende mucho de qué tipo de respuesta tengo al tratamiento, si es al primer ejercicio terapéutico que nosotros mencionamos, o segundo o tercero. Si alcanzamos una remisión total de los síntomas, obviamente el pronóstico es mejor. A veces esto no se puede lograr y hay una remisión parcial de los síntomas. Eh, Al recuperar esta funcionalidad, pues es para tener una reinserción a la sociedad, tenemos que tener medidas de prevención y detección de las recaídas. Prevención me refiero a, pues entonces, si había consumo de sustancias, quitarlos, si hay medidas estresores, si hay estresores, controlarlos, detectar síntomas desde la aparición temprana para que no lleguen a una disfunción tan importante que requiera hospitalización. Ejercitar la autonomía de estas personas, o sea, hacer que ellos puedan realizar la mayor partes de su autocuidado para entonces no privarlos de esta integración. Y al final de cuentas, con todo esto, actuar, mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, hasta ahí vendría siendo la parte de esquizofrenia y como una probadita, por decirlo de alguna manera, en generar un poco de interés en ustedes para que, ya sea si tienen dudas, consultarlas con un profesional de la salud o investigar un poco, pero siempre mejor si alguien los puede guiar, ¿no? Como un profesional de la salud. Otras de las cuestiones que revisaremos hoy son los trastornos de la personalidad, cómo nos pueden afectar. Entonces, todos tenemos una personalidad. Me refiero a esto, a las características que nos hacen reaccionar como reaccionamos, desenvolvernos, socializar, interactuar con las demás personas, ¿no? Todos tenemos, de hecho, cuando nos preguntan, ¿cómo es Ricardo? Pues entonces empezarán a características que me definen cómo me he relacionado con las otras personas. Entonces, esto depende desde qué etapa de la vida que estoy viviendo, con eso me refiero con cronología, la formación que he recibido a lo largo de la vida, con qué amigos he tenido, qué clase social, mi ideología, mi correspondencia, mi familia, mi carácter. Todo esto hace que yo tenga una manera peculiar de desenvolverme, ¿no? Entonces vamos a definir primero qué son rasgos. Son patrones persistentes sobre el entorno en diferentes contextos. Entonces, todos tenemos algún tipo de rasgo de la personalidad, dependiente, histriónico. Todos tenemos estos o podemos llegar a tener algún rasgo. Sin embargo, eso no nos vuelve un trastorno de la personalidad. Lo que ya define un trastorno sería que estos rasgos se presentan de una manera
inflexible, o sea que no los podemos quitar, no podemos dejar de reaccionar de cierta manera, y son desadaptativos. O sea, pues nos estamos metiendo en problemas con nuestro entorno por la persistencia de estos rasgos. Entonces ahí ya le llamamos trastorno de la personalidad de diferente tipo, ¿no? Y al final nos llevará a tener un deterioro funcional, sobre todo con la familia, en la pareja, en lo laboral, las amistades. El patrón es permanente desde experiencia interna y define nuestro comportamiento ante los diferentes estímulos que podemos llegar a tener. Se aparta de las expectativas culturales de nuestro entorno y se manifiesta en diversas áreas, que podría ser la manera en lo que afecta mi estado de ánimo, este pensar y este actuar, por el pobre control de impulsos que se puede llegar a tener ante frustraciones. El diagnóstico requiere de una evaluación de los patrones de actividad del sujeto y es a largo plazo. Esto lo tiene que hacer un psicólogo o un psiquiatra con diferentes evaluaciones, de preferencia en conjunto, y las características de la personalidad deben estar presentes desde el principio de la edad adulta. Una disculpa, parece ser que hubo fallas con el internet. Entonces, creo que para aprovechar un poco más el tiempo, la plática es extensa, se estará dando a lo largo de varias sesiones. Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda con el tema de esquizofrenia, si tienen algún conocido o familiar con este padecimiento, tienen alguna duda, podemos hacer esta parte, una sección de preguntas y respuestas, o como ustedes prefieran, puedo continuar con el tema. No sé si alguien tiene alguna duda que le haya escrito en el chat, o no sé si puedan hablar por el micrófono. Ok, esa pregunta es muy buena. Como les había comentado en la gráfica vamos a ver si me puedo regresar a ella. La gráfica de la evolución natural de la enfermedad, los primeros 10 años de patología, el deterioro puede llegar a ser significativo. Previo a la existencia de medicamentos, esta enfermedad evolucionaba hasta el punto en el que las personas podían dejar de hablar, incluso dejar de moverse, presentar un síndrome que nosotros conocemos como catatonia. Básicamente se volvían disfuncionales en cualquier contexto de la relación interpersonal o funcional en sociedad o laboral. Entonces, cuando se descubrieron y se empezaron a implementar los medicamentos, se redujo mucho la presencia de este síndrome de catatonia. Entonces, el objetivo aquí con el medicamento es el evitar este deterioro en medida de lo posible. Entonces, se han descrito algunos efectos secundarios a los tratamientos. Muchos de ellos no los logra diferenciar la población en general de la enfermedad o del efecto secundario del tratamiento. Lo que sí vemos es que la severidad, o más bien el funcionamiento de la persona con esquizofrenia o algún trastorno de psicosis, es mucho mayor con el uso de medicamentos. Tenemos en contra que una parte de la enfermedad se llama anosognosia, significa que la persona está enfermo, a pesar de que todas las demás personas noten la parte disfuncional de ellas. Y al tener estos pensamientos, las personas dejan el tratamiento y esto lo predispone a recaídas. Y con recaídas hay deterioro. Entonces, la mejoría es bastante considerable, sobre todo en el momento de presentar síntomas positivos, que eran los que estaba describiendo en un momento. Las alucinaciones se pueden controlar de una manera efectiva, los delirios pueden reducir la severidad de manera significativa, y esto permite una mejor relación, menos puntos de conflicto en los que puede llegar a desencadenar algún evento de ya sea agresividad o de abandono de
del domicilio. Muchas de estas personas llegan a vivir en situación de calle cuando están esta sintomatología, digo, positiva. Imagínense el pensar que alguien de tu familia te quiere envenenar, te está espiando, te quiere asesinar de alguna forma o hacerte algún daño. Ellos se alejan de este núcleo que los protege. Entonces el tratamiento hace que la severidad se disminuya considerablemente, que la duración se vuelva lo más corto posible, y el tratamiento entonces es el pilar para una mejor funcionalidad a lo largo del tiempo y que no haya tanto deterioro. No sé si quedó alguna duda, si contesté, si hay alguna nueva pregunta. Bueno, como lo mencioné en esa parte de los factores que desencadenan en los trastornos psicóticos, no le podemos echar la culpa a uno en específico, pero se ha visto que las poblaciones eh, que hay estresores severos como alguna guerra o han tenido que emigrar por situaciones de la economía regional o seguridad o todo esto, puede llegar entonces a hacer que la frecuencia se eleve un poco más en estos grupos vulnerables. A esto se refiere con el ambiente, en el ambiente en que me estoy desarrollando, en el ambiente en el que estoy viviendo, y sobre todo pues en las partes en las que nos estamos desarrollando, ¿no? Adolescentes, niños, y se llega a expresar entonces en la edad adulta. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, entonces me gustaría invitar que si tienen alguna persona, algún allegado, bueno, el tratamiento terapéutico para el TLP, qué tanta mejoría obtiene. También muchísima, ¿no? Sobre todo en la parte de psicoterapia, donde pues se pueden mejorar las percepciones de las actitudes que tenemos hacia otras personas, o cómo interpretamos lo que se nos hace a nosotros, ¿no? Esta parte no la alcancé a tocar dentro de la presentación, pero como les comento, este módulo se llega a repetir, si no mal recuerdo, cada 4 semanas o cada mes, cada 2 meses, y la siguiente parte será los trastornos de la personalidad, donde enfocaremos un poco más a las opciones de tratamiento terapéutico que ayudan a desenvolvernos mejor, a encontrar modos bien adaptativos. Les comentaba referente a la esquizofrenia, si ustedes tienen algún familiar, ser allegado, lo importante sería detectar las partes prodrómicas, sobre todo cuando se trata de población vulnerable, personas en las que la incidencia de esquizofrenia, o bueno, en la familia ha habido a lo largo del tiempo, y que queremos descartar el que esta persona tenga algún periodo de psicosis para evitar todos estos partes de deterioro. Y la limitación del internet que presentamos, que no nos permitió avanzar más. Detendré entonces la presentación aquí en Esquizofrenia y agradezco su asistencia. No sé si no hay alguna duda nueva o un comentario. Aquí terminaremos la presentación. Gracias a ustedes por su asistencia. Hasta luego.